Hola a todos. En el vídeo anterior definíamos lo que era una matriz y dimos vocabulario para referirnos a ellas. En este vídeo vamos a estudiar algunas de las operaciones que se pueden realizar con matrices y vamos a empezar por la más sencilla de todas. El producto de una matriz por un número. Imaginad que tenemos el número 3, la matriz A, y la matriz A, por definición, es la siguiente. Pues la multiplicación de 3 por esa matriz consiste en multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número y eso nos da el resultado. Sería 9, 21, 3, 12. Entonces, realmente multiplicar una matriz por un número es una operación muy sencilla. Imaginad que tenemos la matriz B y nos dicen que B es 2, 4, 0, 5, menos 5. Si hacemos la multiplicación, esto sería 2 medios, 4 medios, 0 medios, menos 5 medios. Evidentemente, 2 medios es 1, 4 medios es 2, 0 medios es 0 y el otro es menos 5 medios. Eso quiere decir que realmente el producto de un número por una matriz, o dividir una matriz por un número, que equivale a multiplicar por una fracción, como hemos hecho en este ejemplo, es trivial, es realmente muy sencillo. ¿Qué ocurre con la suma y la resta? Vamos a ver, la suma y la resta son realmente también muy sencillas. Si tenéis una matriz 3, 5, 1, 4 más la matriz 1, 0, 0, 1, que por cierto es la identidad de orden 2, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos el 3 con el 3 e iría ahí. Es decir, 3 con el 1, el 5 más el 0, el 1 más el 0 y el 4 más el 1. Voy a marcarlo. Decíamos este con este. Ahora tenemos el 5 con el 0 y obtenemos 5 más 0. El 1 con el 0 y obtenemos 1 más 0. El 4 con el 1 y obtenemos 4 más 1. Por lo tanto, el resultado es 4, 5, 1, 5. Ese es el resultado de esa suma. Si restamos, realmente obtenemos, el procedimiento es el mismo, solo que hay un signo menos por medio. Por eso lo que voy a hacer es copiar y veréis que lo único que cambia realmente es eso. Si aquí ponemos un menos, entonces aquí, aquí, aquí y aquí lo que tenemos es un menos. Un menos ahí, un menos ahí, un menos ahí, un menos ahí. Y el resultado sería, por lo tanto, permitidme que lo borre, 2, 5, 1, 3. Y esos serían los resultados de una suma y una resta. Es decir, la operación es muy intuitiva. El problema no está ni con la multiplicación por un número, ni con la multiplicación, la división por un número, la suma o la resta. El problema está con el producto, es decir, la multiplicación entre matrices. Bien, antes de seguir con este apartado, he olvidado mencionar algo importante. La suma solo es posible
Y cuando decimos suma, queremos decir la suma o la resta. Solo es posible si el número de filas y el número de columnas de la primera coinciden con el número de filas y de columnas de la segunda. Es decir, vosotros podéis sumar 3, 7, 1, 4, 2, 3 más 1, 0, 1, 0, 0, 1. Eso es posible porque esta es una 2 por 3 y esta es una 2 por 3. Sin embargo, no podéis hacer esto. O sea, esto existe. Esa suma existe. Se puede calcular. Pero si tenéis esto, que es una matriz 2 por 2, y le sumáis esto, que es una matriz 2 por 1, eso no existe. No podéis calcularlo. Una vez dicho esto, vamos al producto entre matrices y vamos a verlo con ejemplos, comentando qué propiedades tiene el producto. Imaginad que tenemos dos matrices, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a marcar en distintos colores cada una de estas cosas. Fijaos cómo lo estoy haciendo. Bien, lo que tenemos son dos matrices. Esta es una 2 por 2, esta también es una 2 por 2. Y al multiplicar, lo que tenemos que hacer es cada fila multiplicarla por cada columna. La primera fila es 3, 1, la primera columna es 5, 1. Tenemos que multiplicar el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna, más el segundo elemento de la primera fila por el segundo elemento de la primera columna. No sé si lo he dicho correctamente, pero creo que se entiende la idea. Repetimos lo mismo. Primera fila por segunda columna sería 3 por 5 más 1 por 0. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la segunda fila. 2 por 5 más menos 5 por 1. Y 2 por 5 más menos 5 por 0. Voy a marcarlo con distintos colores para que se vea más claramente. Este creo que es este de aquí. Y este es este de aquí. Fijaos que lo que estoy haciendo es colorear los elementos para que se vea de dónde procede cada uno de los números. Con esto el principal consejo que os puedo dar es que practiquéis. Practiquéis tanto como podáis. No hemos terminado. Tenemos que hacer los productos de los números y las sumas. 3 por 5 es 15, 1 por 1 es 1, entonces tenemos 16, 3 por 5 es 15, 2 por 5 es 10, menos 5 es 5, 2 por 5 es 10, este es el resultado y es una matriz 2 por 2. ¿Qué ocurre si hago lo siguiente? Imaginad que tengo exactamente las mismas dos matrices, pero ahora voy a hacer la multiplicación en el orden contrario. Es decir, en lugar de hacerlo como lo hemos hecho arriba, lo vamos a hacer
así, voy a apartarlo un poco, aquí, aquí. Las dimensiones normalmente no se explicitan, no se dicen por escrito. Ahora, si os dais cuenta, no puedo usar realmente esto que tenemos. No puedo usarlo porque precisamente tenemos que hacer filas por columnas. Eso quiere decir que ahora las filas son, esto sería una fila, esto sería una fila, y las columnas serían esta y esta. Y al multiplicar tenemos primera fila por primera columna, 5 por 3 más 5 por 2. Primera fila por segunda columna, 5 por 1 más 5 por menos 5. Segunda fila por primera columna, 1 por 3 más 0 por 2. Y segunda fila por segunda columna. Entonces tenemos, esto sería 0 por menos 5. Voy a marcar cada uno de los números. Tenemos que este 5, perdonad, este 5 y este 5 provienen de la primera fila de la primera matriz. Este 1 y este 0 provienen de la segunda fila de la primera matriz. Este 3 y este 2 son de la primera columna de la segunda matriz. Y este menos 5, este menos 5, este 1 y este 1 provienen de la segunda columna de la segunda matriz. Si hacemos las operaciones, aquí tenemos 15, 15 más 10 es 25, esto tenemos que es 3, aquí tendríamos menos 25 más 5 es menos 20, y aquí tendríamos simplemente 1. Y entonces se observa una cosa muy interesante. No son iguales. Es decir, la multiplicación de matrices no es conmutativa en general. Esas dos palabras son importantes. Decimos que no lo son en general porque habrá casos en los que sí sea lo mismo. Es decir, pensad que esto lo que quiere decir es esto de aquí. Entonces, habrá parejas de matrices A y B que sí sean conmutativas cuando se multiplican entre ellas, pero en general no lo van a ser. Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Esto es una matriz 2 por 1 y esto va a ser una matriz 1 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos 1, primera fila por primera columna, y ya hemos terminado. Primera fila por segunda columna. Segunda fila por primera columna. Segunda fila por segunda columna. Y tenemos que esto es 5, 7, 15, 21. Y fijaos en el detalle, es una 2 por 2. Si lo observáis atentamente, tiene que ver con el número de filas que tiene la primera matriz y el número de columnas, el número de columnas que tiene la segunda matriz. Eso es un sencillo ejemplo.
Vamos a ver otro. Si hacemos la multiplicación en sentido contrario, repito, las dimensiones normalmente no se escriben. Las estoy escribiendo aquí para señalizar, puntualizar algunas cosas. En este caso tenemos la primera fila, solo hay una. Por la primera columna, solo hay una columna. Nos da esto. Y eso es simplemente un número, es 5 más 21, es decir, es 26. Es una matriz 1 por 1. Si observáis, tenemos esto, es esto, y esto es esto. Una vez dicho esto, hay que señalar que no se puede multiplicar ¿el qué? Pues no se puede multiplicar cualquier, veamos, cualquier pareja de matrices. La condición es que si tenéis esto, una matriz que tiene n filas, m columnas, y la multiplicáis por una matriz B que tiene L filas y P columnas, esto existe solamente si el número de filas de la primera, perdón, el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Esto es el número de filas, perdonad, de columnas de A, el número de filas de B. Entonces, por ejemplo, tenemos que esta multiplicación, en la que tenemos una matriz 2 por 2 y tenemos otra matriz que es 2 por 1, es posible porque esos dos números coinciden. Son iguales. Entonces, se pueden multiplicar. Sin embargo, si ponemos las matrices en orden contrario, en ese caso, esos números ya no son iguales. Tenemos un 1 aquí, un 2 aquí. Por lo tanto, tenemos que decir que no son iguales. Y como no son iguales, no se pueden multiplicar. Y ya tenemos hechos algunos ejemplos de multiplicaciones que veremos con un poco más de detalle, o veremos más ejemplos en el próximo vídeo.